continuación, ¿cómo se utilizan las medidas de localización para poder analizar datos no agrupados y datos que están agrupados en intervalos? Acá tenemos algunas de las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Para los cuartiles, deciles, percentiles y quintiles. Vamos a ver el primer ejemplo para datos no agrupados. ¿Qué quiere decir datos no agrupados? Son datos que no los vamos a tener en intervalos, ¿sí? La variable no está agrupada en intervalos, sino los tenemos los datos uno a uno, o como ustedes observan acá, ya nos dan organizada en una tabla de frecuencia, pero observan acá que la variable no está en intervalos, ¿no? Entonces son datos no agrupados. Simplemente sí se han organizado en esta tabla, pero también nos podrían haber dado sueltos, ¿no? Para nosotros organizarlo en la tabla. Bueno, acá ya tenemos la ventaja que están organizados, es decir, ya se ha hecho el conteo de los estudiantes que tienen 13 años. Son 3, de los que tienen 14 son 14 estudiantes, 17 años 5 y así sucesivamente, ¿no? Ya se organizaron los datos y como observamos acá, la frecuencia absoluta que representa la cantidad de estudiantes, el total, la suma de las frecuencias absolutas me da el total de la muestra o población, que es 60, ¿no? Bien, ahora en base a ello nos piden a nosotros hallar e interpretar el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 5. Bien, como paso 1 vamos a ordenar los datos de menor a mayor y vamos a completar la tabla de frecuencias con las frecuencias absolutas acumuladas, los FI mayúsculas, ¿sí? Ahora, ya los datos ya están organizados de menor a mayor porque ya lo tenemos en una tabla de frecuencia. Como observan, ya están de menor a mayor, ya están en orden. Es muy importante que estén ordenados los datos. Y ahora simplemente vamos a completar la columna donde están las frecuencias acumuladas, porque es importante para poder nosotros hallar, ¿no?, las medidas de localización que nos piden. Bien, empecemos entonces. Recuerden que la primera frecuencia acumulada se repite, ¿no? Es esta misma porque no hay con quién sumarla, así que la primera es 3. Ahora vamos a ir sumando de forma acumulativa. 3 más 14, recuerden que en zigzag no lo podemos ir sumando de forma acumulativa. 3 más 14, 17, 17 más 23, 40. 40 más 10, 50, más 5, 55, más 4, 59 y más 1, 60. Bien, una vez que ya completamos esta tabla de frecuencia, ahora vamos nosotros al paso 2. Vamos nosotros a calcular la posición, en este caso del cuantil, que nos piden hallar. El primero que nos piden hallar es el cuartil 2, Q2. Entonces vamos a usar la fórmula respectiva para poder hallar la posición de ese cuartil, ¿sí? ¿Cómo se halla la posición del cuartil? Con esta fórmula K por N entre 4, donde K representa el cuartil que me piden hallar, ¿no? En este caso me piden el cuartil 2, entonces K es 2, ¿sí? K es 2. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula este K, que es igual a 2, el N, que es el total de mi muestra o población, en este caso son 60 estudiantes, y lo vamos a dividir entre 4, ¿sí? Entonces reemplacemos. Posición del cuartil 2 sería entonces 2, que es la posición del cuartil, ¿sí?, que me piden hallar, por 60, que es el total de datos, entre 4. Entonces quedaría 120 entre 4, 30, ¿verdad? Ahora, ¿dónde ubico este 30? Este 30 voy a ubicarlo en la frecuencia acumulada, ¿sí? Voy a ver la frecuencia acumulada que sea igual o mayor a dicho valor, a este valor 30. ¿Hay una frecuencia acumulada 30 acá? No, ¿verdad? Entonces, como no hay, voy a tomar la mayor, ¿sí? Igual o mayor, dice, ¿no? Como no hay una igual, voy a tomar el mayor entonces. ¿Quién es mayor a 30 de estas frecuencias acumuladas? Observamos que el mayor a 30 es el 40, ¿verdad? El 40 es la mayor frecuencia acumulada. Entonces, voy a observar a qué valor de la variable corresponde esta frecuencia acumulada 40. Observamos que corresponde a 15.
a 15 años. Por lo tanto, entonces voy a ubicar el valor de la variable correspondiente a este f sub i, que ya vimos que es 15 años. Entonces ese sería el valor de mi cuartil 2. Ese sería el valor. Cuartil 2 entonces es igual a 15 años. ¿Sí? Observemos que el cuartil divide a la muestra o población en 4 partes. ¿Sí? En 4 partes. Observen que acá está el valor del cuartil 2. Aquí está el valor de 15 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los estudiantes que representan, observen acá, este 50% que está a la izquierda representa los valores de los datos menores o iguales a este cuartil 2, que es 15 años, y los que están para la derecha, o sea, el otro 50%, los valores mayores o iguales a este cuartil 2. En este caso se está trabajando con edades. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Que la edad del 50% de estudiantes, ¿sí?, de este 50% que está a la izquierda, es menor o igual a 15 años, ¿no? Porque el cuartil 2 es 15 años. Y el otro 50%, o sea, la edad del otro 50% de estudiantes, es mayor o igual a 15 años. ¿Sí? O sea, una mitad es menor o igual a 15 años y la otra mitad mayor o igual a 15 años. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces ahora vamos nosotros a hallar el decil 6. Bien, ya tenemos la tabla con las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Entonces el paso 1 ya está, ¿no? Porque ya lo hicimos, ya lo ordenamos, ya hallamos las frecuencias acumuladas para hallar el cuartil. Así, para el decil ya lo tenemos hecho, el paso 1, ¿no? Entonces vamos a pasarnos al paso 2, que es calcular la posición, en este caso, del decil 6, ¿no? Para ello vamos a usar la fórmula de la posición del decil. Recuerden que las fórmulas son muy similares, lo único que cambia es el denominador, porque en el caso del decil divide el total de la muestra o población en 10 partes. Entonces acá ya no va a ser 4, sino va a ser 10. K por n entre 10 para hallar la posición del decil 6. Bien, ¿quién sería K? Como me piden el decil 6, K sería 6, ¿no? N, ¿cuánto sería? 60. Entonces reemplacemos, ¿sí, chicos? Para hallar el decil 6, sería 6 por 60 entre 10. Quedaría 360 entre 10. Nos queda 36. Ahora, ¿qué debo hacer con este 36? ¿Dónde lo voy a ubicar? Voy a ubicarlo acá, en la frecuencia acumulada. Voy a ver un valor que sea igual o mayor a 36 en este caso. Igual no hay ninguno, no hay ningún valor igual a 36, pero mayor sí, ¿no? ¿Cuál es el valor mayor a 36? 40. Por lo tanto, observamos acá que este es el f sub i mayúscula correspondiente a esta posición. Pero, ¿qué valor corresponde al decil 6 que me piden? No va a ser este, ¿no? Sino el valor de la variable que corresponde a esa frecuencia acumulada. ¿Sí? El valor de la variable correspondiente a este f sub i, ¿cuál es? 15. Por lo tanto, el decil 6 en este caso es 15 años también. Coincide con el cuartil, ¿no? Coincide. Ahora, ¿cómo interpretamos el decil en este caso? ¿Cómo interpretamos el decil 6? Observen acá la gráfica. El decil 6 se ubicaría acá, porque recuerden que hay 9 deciles, ¿no? Divide a la población o muestra en 10 partes. Observen que para la izquierda queda el 60% y para la derecha el 40%. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a interpretar que la edad del 60% de estudiantes es menor o igual, porque para la izquierda se ubican los valores menores o iguales al valor de este decil 6, que es 15 años. Entonces, la edad del 60% de estudiantes es menor o igual a 15 años y el 40% de los estudiantes, su edad es mayor o igual a 15 años, ¿no? De esa forma estamos interpretando, también de acuerdo a la variable que nos dan, ¿no? La situación. Bien, chicos, ahora simplemente nos faltaría hallar el percentil 5. Sí, vamos a hallar el percentil 5. El paso 1 ya lo tenemos realizado porque ya lo estamos trabajando, ¿no? Con la misma tabla. Así que vamos a pasar al paso 2.
Vamos a hallar la posición del cuantil, en este caso nos piden el percentil 5. La fórmula para hallar la posición del percentil 5 es K por N entre 100, porque nos hablan de percentil, ¿no? Lo único que cambia es el denominador. Entonces, reemplazando, como nos piden el percentil 5, K es 5, N es el total de datos, que es 60 entre 100. Reemplacemos. Sería 5, percentil 5 sería igual a 5 por 60 entre 100. Nos queda 300 entre 100, 3, ¿no? Entonces, este 3, ¿dónde lo voy a ubicar? Recuerden, voy a ubicarlo acá en la frecuencia acumulada que sea igual o mayor a este valor. ¿Hay algún valor que sea igual a 3? Sí, miren, justamente el primero. Entonces, quiere decir que ahí va a estar mi frecuencia acumulada correspondiente a esta posición. Vamos nosotros entonces en el paso 3 a ubicar el valor de la variable correspondiente a este f sub i, que es 13, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que el percentil 5 es 13 años, ¿sí? 13 años. Veamos gráficamente. El percentil divide a toda la población en 100 partes, ¿no? De 1% cada parte. Y el percentil 5 está acá, observen. Acá está la edad de 13 años. Observen que para la izquierda quedaría el 5% y para la derecha el 95%. ¿Y cómo lo interpreto? Que en este caso la edad del 5% de estudiantes, ¿sí?, es menor o igual a 13 años, porque recuerden que para la izquierda se ubican los valores menores o iguales al percentil 5, que es 13 años. Y el 95%, ¿sí?, lo que falta para llegar a 100, en este caso, la edad del 95% de los estudiantes es mayor o igual a 13 años. Sí, entonces, con eso ya hemos hallado entonces las medidas de localización que nos pidieron en la situación y aprendimos a interpretarlas también. Bien, espero les haya quedado claro, chicos, cómo hallar las medidas de localización para datos no agrupados. Y ahora veamos el ejemplo, cómo hallar las medidas de localización para datos agrupados. Nos da la siguiente situación. Nos dice, durante el aislamiento social, algunos hemos estudiado de manera virtual y otros hemos trabajado de manera remota. En este contexto, el Internet y las herramientas tecnológicas juegan un papel muy importante. Roberto es estudiante y cuenta con información en una tabla sobre el uso del servicio de Internet a través del teléfono celular según grupos de edad. Observen acá, de 6 a menos de 12 años hay 67, ¿no?, personas que utilizan el Internet a través del teléfono celular. De 12 hasta menos de 18 años hay 82 y así sucesivamente. El total de la muestra o de las personas que se encuestaron son 436 y nos piden responder los siguientes retos. Si el gobierno regional decide otorgar un bono a los estudiantes cuyas edades se ubican por debajo del decil 3, en este caso, para saber si se otorga o no el bono, debemos tener en cuenta las medidas de localización. Tenemos que hallar el decil 3, ¿verdad? En la pregunta 2 nos dice, ¿qué edad? En la pregunta 2 nos dice, ¿qué edades tienen el 40% de la población de menor edad que usa el servicio de Internet a través del teléfono celular? Y en la pregunta 3 nos dice el municipio de la provincia donde vive Roberto está otorgando un bono de apoyo para seguir estudiando a las personas cuyas edades se ubican por debajo del quintil 2. Si Roberto tiene 18 años, será beneficiado con este bono. Entonces vamos a responder la pregunta para determinar si el gobierno regional va a otorgar el bono a personas de qué edad, ¿no? Porque recuerden que ahí nos dice que se ubiquen por debajo del decil 3, ¿no? Entonces tenemos que hallar qué edad corresponde a ese decil 3. Bien, entonces tenemos acá la tabla con los datos. Recuerden que para hallar las medidas de localización, en el caso de datos agrupados, tenemos que hallar lo que es las frecuencias acumuladas. Por eso aquí he agregado una columna más donde están las frecuencias acumuladas que hay que hallarlas, hay que completar acá. Empecemos. La primera frecuencia acumulada es la misma, 67.
La otra sumamos en zigzag 67 más 82, 149 más 94, 243 más 97, 340 más 96, 436. Bien, ahora ya tenemos la tabla lista. Pasemos al paso 2. El paso 2 es calcular la posición usando la fórmula respectiva, en este caso del decil 3. Para el caso de la posición del decil, tenemos que usar esta fórmula, k por n entre 10, ¿verdad? Porque divide el total de la muestra en 10 partes el decil. Entonces, tomemos los datos. ¿Cuánto vale n? N es el total de la muestra, que es 436. ¿Cuánto vale k? ¿Qué decil me piden ayer? El decil 3. Entonces, k es 3, ¿verdad? K es 3. Entonces, reemplacemos acá en la fórmula esos datos. Quedaría k 3 por n, que es 436 entre 10, nos queda 1308 entre 10, 130,8. Aproximando esto, nos queda 131, ¿no? Entonces, esa es la posición del decil 3. ¿Y esto dónde lo debo ubicar? Recuerde, esto lo debo ubicar en la frecuencia acumulada, ¿sí? Que son los Fi mayúscula, que sea igual o mayor a dicho valor de esta posición. Bueno, un valor igual no hay, pero sí hay un valor mayor. ¿Cuál es ese valor mayor? En este caso el valor mayor es 149, ¿no? Ahora, pero ¿a qué valor de la variable corresponde? ¿O a qué intervalo corresponde esta frecuencia acumulada? ¿A qué intervalo? De 12 a menos de 18 años, ¿no? Entonces, en el paso 3 vamos a identificar el intervalo correspondiente a la posición del decil 3, que ya lo ubicamos, ¿no? Que es de 12 a menos de 18 años. Entonces, ese es el intervalo que contiene a este decil 3, ¿sí? Por eso nos ha servido para poder ubicarlo este valor de la posición, que hemos tenido que observar la frecuencia acumulada para poder ubicar el intervalo que contiene este decil 3, ¿no? ¿Y cuál es? 12 a menos de 18. Recuerden que este es mi límite inferior y este es el límite superior. Entonces, en el paso 4 vamos a calcular el decil 3 usando el modelo matemático, las fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, vamos primero a tomar los datos, porque para reemplazarlo en la fórmula necesitamos tomar estos datos. El límite inferior. El límite inferior en este caso del intervalo que contiene el decil 3 es 12. El n en este caso es 436, que es el total de datos. El f sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? A la frecuencia que corresponde a esta posición. ¿Cuál es la frecuencia anterior a esta? Entonces tengo que mirar la que está antes, ¿no? Antes, ¿cuál es? 67, ¿sí? O sea, la anterior. Por eso dice menos 1, ¿no? Le resto 1, la anterior, la posición anterior a esta, que es 67. Entonces acá la frecuencia acumulada anterior es 67, ¿verdad? La amplitud en este caso del intervalo que contiene el decil 3 sería la resta, ¿no? Del límite superior menos el límite inferior, o sea, 18 menos 12, que es 6. El k, que viene a ser la posición del decil que me piden hallar, en este caso me piden el decil 3, o sea que el k es 3. Y el f sub i, que es la frecuencia absoluta correspondiente a la posición del decil, en este caso del decil 3, ¿cuál es? Es 82, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta. Entonces es 82. Ya con esos datos reemplazamos en la fórmula, que es esta, ¿no? Por eso es que tuvimos que sacar estos datos para poder reemplazarlo acá. Bien, recuerden, mire que acá en esta fórmula aparece k por n entre 10. Este k por n entre 10 ya lo hemos hallado acá. Es la posición del decil 3. Ya lo tenemos acá. Es 130,8 o 131, ¿no? Si lo quieren aproximar. Pero ya lo tenemos. O sea, podemos simplemente reemplazarlo de frente, ese valor, para ya no estar sacándolo nuevamente. Entonces vamos a resolver, reemplazar los datos. Tenemos LI, que es 12, más
abro paréntesis, K, que es 3, porque me piden el decil 3, por N. Bueno, si se dan cuenta, esta expresión que está acá es la que está acá, ¿no? Que ya lo tenemos su valor, así que simplemente para ahorrar pasos lo vamos a reemplazar. Sería 12 más esta expresión que está acá, es la posición del decil 3, es 130,8, esta calle, menos 67 entre 82 por 6, y ahora nos quedaría 12 más 130,8 menos 67, 63,8 entre 82 por 6. Ahora, ¿qué resolvemos primero acá? La división, ¿no? Que está entre paréntesis, quedaría 12 más 0,78 por 6. Observen acá que resuelvo primero la multiplicación, ¿verdad? 0,78 por 6, 4,68 más 12, obtenemos 16,68. Aproximando, porque vemos que acá es 0,6, ¿no? Se pasa de 5, así que lo podemos redondear y aproximar el decil 3 a 17 años, ¿no? Porque recuerden que acá estamos hablando de la variable edad, está en años. ¿Esto qué me quiere decir entonces? Vamos a analizar para poder dar respuesta a la situación. Este es el decil 3, miren, acá está la gráfica. Recuerden que hay 9 deciles que dividen al total de la población en 10 partes, ¿no? Cada una del 10%. El decil 3, que es 17 años, está justo acá. Para la izquierda está el 30% de los datos y para la derecha el 70%. Este 30% que está a la izquierda son aquellas personas que tienen una edad menor o igual a 17 años. Y estos que están para la derecha son las personas que, el 70% de las personas que tienen una edad mayor o igual a 17 años, ¿no? Entonces, vamos a responder la pregunta. Nos dice: si el gobierno regional decide otorgar un bono a los estudiantes cuyas edades se ubiquen por debajo del decil 3, o sea que sean menores al decil 3, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 30% de esos estudiantes tiene una edad menor o igual a 17 años, que son los que van a recibir el bono del gobierno regional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según lo que dice acá la situación, van a recibir un bono los que están debajo del decil 3, ¿no? O sea, este 30% de los estudiantes, ¿no? Que tienen una edad menor o igual a 17 años van a recibir ese bono. Bien, chicos, ahora pasemos a la pregunta 2. En la pregunta 2 nos dice: ¿qué edades tiene el 40% de la población de menor edad que usa el servicio de internet a través de teléfono celular? Como acá me habla del 40%, y según las medidas de localización que hemos estudiado, ¿con qué medida de localización me convendría trabajar o hallar para poder obtener el 40% de la población? Tengo dos opciones, ¿no? Trabajar con el decil 4, porque recuerden que el decil 4 en esta parte sí tomaría, ¿no?, para el lado izquierdo el 40%, ¿no?, de los datos, que es lo que yo deseo. Puedo usar esa medida de localización, el decil 4, o también podría yo trabajar con el quintil 2, porque observe, el quintil 2 divide en 5 partes, ¿no?, del 20% cada parte. Como yo quiero el 40%, el quintil 2 representaría precisamente lo que está a la izquierda, representaría el 40%, ¿no?, de la población. Quiere decir que puedo trabajar con cualquiera de las dos. Puedo hallar o bien el decil 4 o bien el quintil 2. Voy a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, yo en este caso voy a trabajar hallando el decil 4, ¿sí? Porque me pide acá qué edades tienen el 40% de la población de menor edad que usa el servicio de internet a través de teléfono celular. Bien, yo voy a hallar entonces el decil 4. Recuerden que también pueden usar el quintil 2 porque representan lo mismo, ¿sí? Entonces veamos. El primer paso, completemos la tabla de frecuencias con las frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, eso ya lo hemos hecho en la pregunta anterior, así que la tabla ya lo tenemos, ¿no?, con las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora, el paso 2 es calcular la posición usando la fórmula respectiva, en este caso el decil 4. Como es decil, lo vamos a dividir el K por N entre 10, ¿no? Entonces,
Vamos a tomar los datos, en este caso el n es 436 y el k sería 4 porque voy a hallar el decil 4. Vamos a reemplazar en la fórmula k es 4 por n 436 entre 10. Vamos a obtener entonces 174,4. Esa sería la posición del decil 4, que redondeándolo sería 174, ¿no? Ahora, ¿dónde lo voy a observar? Esa posición lo voy a observar en la frecuencia acumulada, ¿sí? En el f sub i mayúscula. Un f sub i que sea igual o mayor a dicho valor de esta posición, 174. Entonces observemos en la tabla, ¿no?, dónde ubicar este f sub i. ¿Hay un valor que sea igual a 174? No hay, pero mayor sí hay. ¿Cuál es mayor? En este caso sería el 243. ¿A qué valor de la variable corresponde? ¿O qué intervalo corresponde este f sub i? En este caso es de 18 a menos de 24 años. Entonces identificamos el intervalo correspondiente a la posición del decil 4, que es este, que es 18 hasta menos de 24. Acá tenemos el límite inferior y superior. Entonces ya con esos datos vamos a calcular el decil 4 usando el modelo matemático, o sea, la fórmula, ¿no? Necesitamos primero tomar los datos. El límite inferior del intervalo que contiene el decil 4, que es 18, ¿verdad? El n, que es 436. La frecuencia, en este caso acumulada, f sub i menos 1, ¿sí? Si este es mi f sub i, ¿sí?, que contiene este decil 4, el f sub i menos 1 es el anterior, o sea, voy a tomar la anterior. Este sería mi f sub i menos 1, o sea, 149, ¿sí? Esta va a ser. Ahora la amplitud sería la diferencia del límite superior menos el límite inferior del intervalo, que es 6. El k, que viene a ser la posición del decil que me piden hallar, en este caso 4, el decil 4, y el f sub i, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta en este caso donde pertenece el decil 4, ¿no? ¿Qué frecuencia absoluta corresponde al intervalo que contiene el decil 4? Es 94, ¿no? Entonces ahora reemplacemos en la fórmula del decil. Recuerden que esto ya lo tenemos, el k por n entre 10 está acá, es la posición, ¿no? Lo podemos de frente colocar ya para no estar haciendo un doble trabajo. Nos quedaría entonces L sub i, que es 18, más esta expresión, que es 174,4, menos F sub i menos 1, que es 149, sobre F sub i, la frecuencia absoluta, que es 94, por la amplitud, que es 6. Resolvemos primero lo del paréntesis, ¿no? 18 más, en el numerador nos quedaría 25,4 entre 94 por 6. Y el decil 4 nos quedaría, resolvemos primero la división, 18 más 0,27 por 6. En este caso nos tocaría resolver la multiplicación, 0,27 por 6, 1,62. Más 18 obtenemos 19,62. ¿Verdad? Entonces, redondeando esto, aproximándolo, sería 20 años. Quiere decir que el decil 4 es igual a 20 años. ¿Y cómo interpretamos este valor? Observen. Acá está el decil 4, ¿no? Recuerden que el decil divide al total de mi muestra o población en 10 partes, de 10% cada una de las partes. El decil 4, para el lado izquierdo, va a dejar el 40% de los datos y para el lado derecho el 60%. ¿Qué quiere decir entonces? ¿No? Acá está el decil 4 es 20 años. ¿Cómo respondemos a la pregunta? Porque me dice acá, ¿qué edades tienen el 40% de la población de menor edad que usa el servicio de internet del teléfono celular? Justamente en este 40% son los que tienen una edad menor o igual a 20 años, ¿no? Este 40%. Entonces, quiere decir que el 40% de la población que usa el servicio de internet a través del teléfono celular tiene una edad menor o igual a 20 años, ¿sí? Porque para este lado izquierdo están los menores iguales a este decil 4, que son el 40% precisamente, ¿no? Entonces con eso ya responderíamos esta pregunta 2. Ahora
pasemos a la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dice que el municipio de la provincia donde vive Roberto está otorgando un bono de apoyo para seguir estudiando a las personas cuyas edades se ubican por debajo del quintil 2. Si Roberto tiene 18 años, ¿será beneficiado con este bono? Bien, entonces para ello tenemos que ir al quintil 2, ¿verdad? Entonces, como paso 1 vamos a completar la tabla de frecuencias con las frecuencias absolutas acumuladas. Como estamos trabajando en la misma situación, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces simplemente voy a trasladarlo acá a la tabla. Ahí está, con las frecuencias acumuladas. Y pasemos al paso 2. Vamos a usar la fórmula respectiva para poder calcular la posición, en este caso del quintil 2, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? La posición del quintil 2 tiene esta fórmula, I por N entre 5. No le he puesto acá para no confundirme, ¿no? con la inicial de quintil. Bien, recuerden que el I me indica la posición del quintil que me piden hallar, que es el quintil 2, o sea, I va a ser 2, ¿verdad? Entonces, I es 2 y N es el total de datos, que es 436. Reemplacemos entonces esto en la fórmula. Nos quedaría el quintil 2 va a ser igual a I, que es 2 por 436 entre 5. Entre 5 porque estamos viendo que cuando hablamos de quintil lo divide en 5 partes, ¿sí? El total de la muestra población, por eso es entre 5. ¿Cuánto quedaría entonces? Quedaría 174,4. ¿Se dan cuenta? Sale lo mismo que lo anterior, porque habíamos dicho que el quintil 2 también representa el 40%, ¿no? Sale lo mismo. Ahora, ¿esto dónde lo voy a ubicar? En la tabla voy a mirar las frecuencias acumuladas, ¿sí? ¿Dónde se ubicaría el 174? Un valor o igual o mayor, ¿no? A dicha posición. Igual no hay, pero mayor sí hay, ¿no? Mayor está acá, sería 243. Veamos a continuación. Entonces acá está el mayor valor. ¿A qué intervalo corresponde este F sub I? Al 18,24, ¿no? Entonces ese va a ser mi intervalo correspondiente a la posición del quintil 2, ¿no? Este intervalo va a contener a la posición del quintil 2. Entonces el intervalo sería de 18 a 24. Este es mi límite inferior y mi límite superior. Entonces en el paso 4 vamos a calcular el valor de ese quintil usando la fórmula que hemos visto, ¿no? Vamos a tomar los datos primero. El límite inferior, ¿quién es? 18, ¿verdad? N, ¿cuánto es? 436. La frecuencia acumulada anterior, ¿no? A la frecuencia acumulada que contiene la posición del quintil en este caso, ¿cuánto sería? 149, ¿no? La amplitud restando, ¿no? Se halla el límite superior menos el límite inferior. 24 menos 18, 6. El I, ¿qué viene a ser el I? El I es la posición del quintil que me piden ayer, me piden el quintil 2, entonces I es 2. El F sub I, la frecuencia absoluta correspondiente en este caso al intervalo que contiene el quintil 2, ¿cuánto es su frecuencia absoluta? 94, ¿verdad? Entonces reemplacemos en la fórmula del quintil. Recuerden que son similares las fórmulas que se usan, solo cambia esta parte, ¿no? De la posición y por N entre 5 porque estamos hablando de quintil. Reemplacemos. Tenemos el límite inferior que es 18 más el I por N entre 5, que ya lo habíamos hallado, ¿sí? En el paso 2, cuando hemos calculado la posición, que es 174,4, menos F sub I menos 1, que es 149, entre la frecuencia absoluta, que es 94, ¿sí? Acá se me ha ido este I no vale, ahí ha sido un error de tipeo, entre 94, por la amplitud, que es 6, ¿no? Entonces, resolvamos primero lo del paréntesis, lo que está en el numerador hay una resta que es 25,4 entre 94. Resolvamos la división que hay entre los paréntesis, que 25,4 entre 94 es 0,27, multipliquemos por 6, nos queda 1,62 más 18 y el quintil 2 nos sale 19,62, aproximando
o redondeando nos queda que el quintil 2 es 20 años. Si lo vemos gráficamente, el quintil 2 para la izquierda queda el 40% de los datos y para la derecha el 60%, ¿no? Eso quiere decir entonces, para poder responder la pregunta de la situación, nos dice que el municipio de la provincia donde vive Roberto está otorgando bono de apoyo para seguir estudiando a las personas cuyas edades se ubiquen por debajo de este quintil, o sea, sean menores, ¿no? Y si Roberto tiene 18 años, ¿será beneficiario con este bono? Bueno, según lo que hemos analizado acá, vemos que el 40% de las personas que tienen una edad menor o igual a 20 años, porque el quintil 2 es 20 años, recibirán el bono de la municipalidad para seguir sus estudios. En este caso, Roberto, como tiene 18, o sea, su edad es menor a 20, entonces sí va a recibir dicho bono, ¿verdad? Porque se encuentra por debajo de este valor del quintil 2, que es 20 años. Por lo tanto, sí va a recibir el bono. Bien, chicos, entonces esa sería la forma como trabajar con medidas de localización para datos agrupados. Espero lo hayan comprendido y muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho.